¿Sabía que mientras duerme su cerebro no está realmente apagado? De hecho, es posiblemente más activo durante la noche que durante el día, pero de una manera completamente diferente. Mientras descansa, su cerebro está ocupado realizando lo que yo llamo limpieza metabólica. Está eliminando toxinas, consolidando recuerdos y reparando literalmente las estructuras físicas que le permiten pensar con claridad a la mañana siguiente. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas están obstruyendo este sistema sin saberlo antes de tocar la almohada. Se nos ha dicho durante años que un refrigerio antes de dormir es solo cuestión de calorías o comodidad, pero lo que consume en las horas previas al sueño determina si su cerebro entra en un estado de neurorregeneración o en un estado de neuroinflamación. Si ha sentido esa niebla mental por la mañana, si le cuesta recordar nombres o si siente que su batería cognitiva ya no mantiene la carga como antes, debemos observar el combustible que le está proporcionando para ese turno de reparación nocturna. No se trata solo de dormir 8 horas, se trata del entorno bioquímico en el que su cerebro se sumerge durante esas 8 horas. La causa raíz de la mayor parte del deterioro de la memoria relacionado con la edad no es simplemente envejecer. A menudo es una combinación de resistencia a la insulina en el cerebro y la falta de materias primas específicas necesarias para reconstruir la vaina de mielina y limpiar las placas amiloides. Cuando su insulina se dispara justo antes de dormir, su cerebro no puede acceder a su modo de limpieza conocido como el sistema linfático. En este video le voy a mostrar cómo activar el interruptor para pasar del deterioro cognitivo a la reparación cognitiva. Discutiremos la fisiología específica de cómo el cerebro se limpia a sí mismo y, lo más importante, los 5 alimentos específicos que proporcionan los precursores para la mejora de la memoria y la reparación del tejido neuronal mientras sueña. Antes de profundizar en los protocolos, veamos los 6 pilares de la reparación cerebral nocturna que cubriremos hoy. Primero, el sistema linfático para entender el protocolo de gestión de residuos del cerebro y cómo evitar que se bloquee. Segundo, la conexión entre la insulina y la memoria, analizando por qué el azúcar alta en sangre por la noche es el asesino silencioso del recuerdo a largo plazo. Tercero, el factor neurotrófico derivado del cerebro y cómo activar el crecimiento de sus células cerebrales usando nutrientes específicos. Cuarto, el papel de las grasas saludables, entendiendo por qué su cerebro es un 60% grasa y qué lípidos reparan el cableado neuronal. Quinto, el eje microbiota-cerebro y cómo ciertos alimentos antes de dormir se comunican con su intestino para producir neurotransmisores que estabilizan su estado de ánimo. Y finalmente, los 5 alimentos de reparación específicos con un desglose exacto de qué comer y cuándo hacerlo para maximizar su memoria. Para entender por qué lo que come importa, tenemos que mirar lo que realmente sucede dentro de su cabeza a las 2 de la mañana. Imagine que su cerebro es como un restaurante de lujo. Es durante el día, está lleno y genera mucha basura, restos de comida y platos sucios. Si el equipo de limpieza no entra por la noche para fregar los suelos y sacar la basura, el restaurante se convierte en un peligro biológico por la mañana. En su cerebro, esa basura consiste en desechos metabólicos, específicamente una proteína llamada beta-amiloide. Si estas proteínas se acumulan, forman placas que bloquean literalmente las señales entre sus neuronas. Este es el sello distintivo de la pérdida de memoria. Aquí está el avance científico. El cerebro tiene su propio sistema de tuberías especializado llamado sistema linfático. Durante el sueño profundo, sus células cerebrales se encogen hasta un 60%. Esto crea espacio para que el líquido cefalorraquídeo fluya y lave esas toxinas. Pero hay un problema. Este sistema es altamente sensible a su estado metabólico. Si come un refrigerio alto en carbohidratos o un dulce antes de dormir, sus niveles de insulina se disparan. La insulina alta actúa como una señal de alto para el sistema linfático. Le dice al cuerpo que permanezca en modo de almacenamiento en lugar de modo de limpieza. Básicamente está cerrando las puertas del restaurante para que el equipo de limpieza no pueda entrar. Lo que la investigación muestra es que las personas con incluso una leve resistencia a la insulina tienen una eliminación significativamente más lenta de estas toxinas cerebrales. Es por eso que podría despertarse sintiéndose pesado o aturdido. No es solo falta de sueño, es un cerebro obstruido. Para solucionar esto, debemos centrarnos en alimentos que mantengan la insulina baja mientras proporcionan los materiales para la reparación. Si esto le ha sido útil hasta ahora, considere suscribirse.
Publico contenido como este cada día para ayudarle a navegar su fisiología con herramientas sencillas. El objetivo no es solo dormir, es facilitar este lavado a presión. En las siguientes secciones le mostraré exactamente qué alimentos apoyan este proceso sin provocar el pico de insulina que lo detiene todo. Ahora debemos profundizar en el segundo pilar, la relación crítica entre la insulina y su capacidad de recordar. Aquí es donde la mayoría de las personas cometen un error fatal para su salud cognitiva. Lo que la ciencia nos dice es que el cerebro necesita ser metabólicamente flexible. Esto significa que debe ser capaz de alternar entre quemar azúcar y quemar grasa, específicamente cuerpos cetónicos. Sin embargo, cuando consumimos carbohidratos refinados o azúcares tarde en la noche, obligamos al cerebro a depender exclusivamente de la glucosa. Esto es lo que realmente está pasando por dentro. El exceso de azúcar en la sangre daña los pequeños vasos sanguíneos del cerebro a través de un proceso llamado glicación. Imagine que el azúcar es como arena fina que entra en los engranajes de un reloj suizo. Con el tiempo, esa arena desgasta los mecanismos en su cerebro. Este daño ocurre principalmente en el hipocampo, que es el centro de control de la memoria. Si sus niveles de azúcar están altos mientras duerme, el hipocampo no puede consolidar lo que aprendió durante el día. La solución conductual es simple pero poderosa. Necesitamos una ventana de ayuno antes de dormir. Lo que la investigación muestra es que dejar de comer al menos 3 horas antes de acostarse permite que los niveles de insulina bajen lo suficiente para que el cerebro active sus mecanismos de autoprotección. Si usted es de los que necesita algo antes de dormir, debe ser algo que no dispare la insulina, como las grasas saludables de las que hablaremos más adelante. Recuerde, un cerebro con insulina estable, cerebro que puede recordar. El tercer concepto fundamental es el BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. Permítame explicar esto con una analogía simple. El BDNF es como el fertilizante para sus neuronas. Es la proteína que ayuda a que sus células cerebrales actuales sobrevivan y, lo más importante, ayuda a que crezcan nuevas conexiones. Sin suficiente fertilizante, su jardín neuronal se marchita. Lo fascinante es que ciertos alimentos y el ejercicio en ayunas aumentan naturalmente esta proteína, pero el sueño es el momento en que el BDNF hace su trabajo más pesado de reparación. Si usted proporciona los nutrientes adecuados antes de su ventana de ayuno nocturno, está esencialmente entregando los materiales de construcción justo cuando el equipo de construcción llega a la obra. Los estudios demuestran que niveles bajos de BDNF están directamente relacionados con el Alzheimer y la depresión clínica. Para aumentar esta proteína de forma natural, debemos enfocarnos en los polifenoles y los ácidos grasos omega 3. Estos actúan como interruptores genéticos que le dicen a su ADN que produzca más BDNF. Si encuentra valiosa esta información científica, le invito a darle me gusta al video y suscribirse. Estamos creando una comunidad de personas que deciden optimizar su salud de manera natural y basada en evidencia. Al final del día, su capacidad para producir este fertilizante cerebral determinará la agudeza de su mente en las décadas por venir. El cuarto pilar fundamental es el papel de las grasas saludables. Para entender esto, debemos recordar que su cerebro es el órgano más graso del cuerpo, compuesto por aproximadamente un 60% de grasa. Pero no es cualquier tipo de grasa, se trata de lípidos estructurales que forman la membrana de cada neurona. Imagine que los cables eléctricos de su casa tienen un revestimiento de plástico para evitar cortocircuitos. En su cerebro, ese revestimiento se llama mielina. Cuando la mielina se desgasta, los mensajes se pierden o se vuelven lentos, lo que se traduce en confusión mental y olvidos. Aquí es donde la ciencia nutricional es clave. El cerebro no puede reparar este revestimiento si usted no consume las grasas adecuadas. Los ácidos grasos omega 3, específicamente el DHA, son los componentes básicos de esta estructura. Lo que la investigación muestra es que consumir estas grasas en su última comida del día permite que el cerebro las incorpore durante el ciclo de reparación nocturna. No se trata solo de energía, se trata de integridad estructural. Si usted consume aceites vegetales procesados o grasas trans, su cerebro intentará usar esos materiales de mala calidad para repararse, creando una estructura débil e inflamada. La solución es simple. Proporcione los materiales de construcción de alta calidad que su cerebro necesita para mantener el cableado en perfectas condiciones. El quinto pilar es el eje microbiota cerebro, un concepto que ha revolucionado la medicina funcional.
Déjeme explicarle esto con una analogía. Su intestino es como el departamento de comunicaciones de su cerebro. Si hay caos en el intestino, habrá ruido y confusión en la mente. Lo que realmente está pasando es que las bacterias de su sistema digestivo producen neurotransmisores críticos como el GABA, que le indica a su cerebro que es hora de calmarse y entrar en modo de reparación profunda. Lo que la investigación muestra es que ciertos alimentos fermentados o ricos en fibras prebióticas consumidos durante la cena pueden mejorar la calidad de su sueño profundo. Al alimentar a las bacterias correctas antes de su ayuno nocturno, estas envían señales químicas a través del nervio vago para estabilizar su estado de ánimo y reducir el cortisol, la hormona del estrés. Si sus niveles de cortisol están altos por la noche debido a una mala digestión o a una dieta inflamatoria, es imposible que su memoria se repare. Por eso, cuidar lo que sucede en su estómago es un paso obligatorio para optimizar lo que sucede en su mente. Si esta información le está ayudando a entender mejor cuerpo, considere suscribirse. Comparto estas herramientas de medicina funcional todos los días para que pueda tomar el control de su salud. Finalmente llegamos a los 5 alimentos específicos que actúan como herramientas de reparación nocturna. El primero son las nueces, que no solo tienen forma de cerebro, sino que contienen una alta concentración de ácido alfa-linolénico y polifenoles que combaten la inflamación mientras duerme. El segundo es el aguacate, que proporciona grasas monoinsaturadas para mantener la flexibilidad de las membranas neuronales y potasio para estabilizar la presión arterial cerebral. El tercero son los arándanos. Sus antioxidantes cruzan la barrera hematoencefálica y actúan como escoltas para eliminar los desechos metabólicos. El cuarto alimento son los huevos, específicamente la yema, que es la fuente más rica de colina, el precursor de la acetilcolina, que es el neurotransmisor principal de la memoria. Y el quinto son las semillas de calabaza ricas en zinc y magnesio, minerales que calman el sistema nervioso y permiten que el sistema linfático trabaje a su máxima capacidad. Al incluir estos alimentos en su última comida, está enviando una señal clara de recuperación a cada una de sus neuronas. En resumen, lo que sucede en su cerebro durante la noche no es un proceso pasivo, sino una operación de rescate biológico. Hemos visto cómo el sistema linfático necesita un entorno bajo en insulina para limpiar las toxinas y cómo el BDNF actúa como el fertilizante necesario para que su memoria se mantenga joven y fuerte. La clave para optimizar su salud metabólica y longevidad no se encuentra en una pastilla mágica, sino en respetar la fisiología natural de su cuerpo y proporcionarle los materiales de construcción adecuados antes de apagar las luces. La salud cerebral es el pilar de todo lo demás, su energía, su enfoque y su capacidad para disfrutar la vida con claridad. Al reducir el azúcar antes de dormir y priorizar las grasas saludables y los nutrientes que hemos discutido hoy, usted está protegiendo su activo más valioso. Recuerde que el daño por neuroinflamación es acumulativo, pero la reparación también lo es. Cada noche es una oportunidad para reconstruir su mente. Le presento un desafío directo. Intente cambiar su cena de hoy. Elimine los carbohidratos refinados y el azúcar y elija uno o dos de los alimentos de reparación que mencionamos. Observe cómo se siente al despertar mañana. Preste atención a su claridad mental y a sus niveles de energía. Si este video le ha aportado valor, dele me gusta y suscríbase para unirse a otros que están optimizando su salud de manera natural. Tome el control de su biología, un paso a la vez.